Hola, ¿qué tal? Iniciamos este repaso, este análisis dedicado a la semana 7 del curso de Historia, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ciclo 2025. Así es. Y el foco hoy, la Edad Media. Un periodo, bueno, inmenso, ¿no? Casi 1000 años que transformaron Europa de una manera radical. Radical y fundamental. Un milenio que va, pues, desde la caída de Roma Occidental hasta eventos que ya nos anuncian la modernidad. Vamos a tocar sus características, esas invasiones germánicas, los imperios carolingio y bizantino, el Islam, el feudalismo. Las cruzadas también. Las cruzadas, claro, y esa gran crisis del final. Perfecto. Empecemos por definirla un poco. A menudo se piensa en, conflictos constantes, una visión muy centrada en Europa. Sí, el eurocentrismo es una característica. Pero también fue cuna de identidades nacionales, ¿verdad? O sea, pensemos en los cantares de gesta, esas primeras épicas. Y una sociedad muy, muy jerarquizada, nobleza, clero, campesino. Con la iglesia, controlando mucho el saber. Cierto. Pero, ojo, hay que matizar un poco esa idea tan extendida de la época oscura. Porque, sí, hubo conflictos, pero también fue un tiempo de conservación y de creación importante. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues mira, en los monasterios se copió y se guardó muchísimo saber clásico que de otro modo se habría perdido. Nacieron las universidades. Imagínate, el derecho romano siguió evolucionando. La escolástica, ese método filosófico que intentaba reconciliar fe y razón, pues sentó bases importantes para el pensamiento científico posterior. Interesante esa perspectiva. Y ni hablar de la arquitectura, el románico, el gótico, son maravillas que nos dejó esa época. Totalmente. Ahora, un punto de quiebre clave fueron las llamadas invasiones bárbaras, ¿no? Siglos III al V. Exacto. Bárbaros como los llamaban los romanos, claro. Eran pueblos germanos mayormente, moviéndose hacia un imperio romano que ya estaba, digamos, en crisis. ¿Y qué los impulsó? ¿Por qué se movieron tanto? Fue una mezcla de cosas, ¿sabes? La propia debilidad romana, por un lado, luego su propio crecimiento demográfico, necesitaban tierras, cambios en el clima también influyeron. Y un factor crucial, la presión de los hunos, con Atila a la cabeza. Que venían empujando desde el este. Justamente. Al principio, algunas migraciones fueron hasta pacíficas, se integraban como soldados, agricultores, pero la situación se tensó, se volvió violenta y culminó con el colapso de Roma Occidental en el 476, un año simbólico. ¿Y las consecuencias directas de esa caída, cuáles fueron las más notorias? Enormes. Primero, la fragmentación política total en Occidente. Olvídate de un poder central fuerte. Surgieron reinos germánicos, a menudo inestables, con monarquías selectivas. La economía se ruralizó muchísimo, la vida urbana decayó. Y, algo fundamental para nosotros, del latín vulgar nacieron las lenguas romances. Como el castellano. Exacto, como el castellano, el francés, el italiano. Luego, siglos después, hubo un intento fuerte de reconstruir algo parecido a ese imperio perdido, el imperio carolingio. Así es, con figuras clave. Carlos Martel, por ejemplo, que frenó el avance musulmán en Poitiers en el 732, una batalla decisiva. Y sobre todo su nieto, Carlomagno, coronado emperador en Roma en la Navidad del año 800. Un gesto potentísimo. ¿Cómo hizo para administrar un territorio tan grande? Pues Carlomagno fue un gran organizador. Usó condados para la administración interna y marcas en las fronteras, que eran zonas más militarizadas. Y para supervisar todo tenía a los Missi Dominici. Los enviados del Señor. Eso es, sus enviados personales, un laico y un clérigo generalmente, que recorrían el imperio. Y además impulsó un renacimiento cultural. Se apoyó en gente como Alcuino de York para crear escuelas, promover las artes liberales. Fue un momento de cierto brillo cultural. Pero esa unidad no duró mucho, ¿cierto? No, la verdad es que no. Era una construcción un poco artificial quizás, mantenida por la figura de Carlomagno. Tras la muerte de su hijo, Luis el Piadoso, que ya tuvo problemas para mantener el control, sus nietos se pelearon y terminaron dividiendo el imperio.
El famoso Tratado de Verdún. Exacto, en el 843. Y eso fue fatal para el poder central. Los señores locales se hicieron mucho más fuertes, y además, Europa quedó vulnerable a nuevas oleadas de invasiones. Vikingos por el norte, magiares por el este, sarracenos por el sur. Se entró en una época de mucha inseguridad. Bueno, hagamos aquí una pequeña pausa en este viaje por la historia medieval. Queremos invitarles a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse futuros análisis como este. Y un detalle importante. Sí, dime. El mapa mental que estamos siguiendo más o menos para esta charla y la clase completa desarrollada sobre este tema están disponibles para descargar, totalmente gratis. Es verdad. El enlace está abajo, en la descripción del video. Aprovéchenlo. Bueno, retomamos. Mientras en Occidente pasaba todo esto, en Oriente la historia era diferente. Exactamente. Una supervivencia increíble. Y una de sus claves, quizá, fue el cesaropapismo. O sea, el emperador, el Basileus, no era solo jefe de Estado, sino también cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Un poder muy concentrado. Y su cultura era una mezcla fascinante, ¿no? Elementos griegos, romanos, orientales. Totalmente. Una síntesis muy particular. Y tuvieron figuras gigantes, como Justiniano en el siglo VI. Su legado es impresionante. Intentó reconquistar Occidente, expandió el imperio. Construyó la Basílica de Santa Sofía, que sigue siendo, bueno, un ícono. Una maravilla arquitectónica, sin duda. Y compiló el Corpus Juris Civilis, una recopilación monumental del derecho romano que, bueno, influye hasta nuestros días en los sistemas legales. Increíble. Otros momentos clave de Bizancio. Pues un evento fundamental fue el Cisma de Oriente, en 1054. La separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa griega. Una ruptura que marca la historia religiosa de Europa. Y el final. El final llegó en 1453, la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos. Un evento que para muchos historiadores marca de hecho el fin de la Edad Media. Interesante cómo los finales se conectan. Ahora, casi al mismo tiempo que Bizancio empezaba su larga historia, en otro lugar, en Arabia, surgía una fuerza completamente nueva. La civilización islámica, siglo VII, nace con una nueva religión monoteísta, el Islam, que significa sumisión a Alá, predicada por Mahoma. Y su expansión fue rapidísima, ¿no? Fulgurante, sí, bajo los primeros califas, los llamados ortodoxos, luego los omeyas, después los abasidas, se creó un imperio teocrático enorme que iba desde la península ibérica hasta la India. El califa era el líder político y religioso supremo. ¿Y sus pilares fundamentales? Bueno, su libro sagrado es el Corán, y los 5 pilares del Islam son la profesión de fe, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. ¿Y el legado cultural que dejaron? Es innegable. Inmenso. En literatura piensa en las 1001 noches. En medicina, Avicena fue una autoridad por siglos. En filosofía, Averroes reintrodujo a Aristóteles en Europa. En matemáticas, Al-Khwarizmi nos dio el álgebra. Y la arquitectura, las mezquitas, los palacios, es algo único. Volviendo a Europa Occidental, mientras todo esto pasaba, se consolidaba un sistema muy particular, el feudalismo. Exacto. Entre los siglos IX y XIII, más o menos, fue el sistema dominante. Un sistema social, político y económico basado fundamentalmente en la posesión de la tierra, el feudo, y en relaciones de dependencia personal. A ver, expliquemos esas relaciones. Estaba el vasallaje. Que era un pacto entre nobles. Un señor más poderoso, el señor, otorgaba un feudo, tierra generalmente, a un noble de menor rango, el vasallo. A cambio, el vasallo le juraba fidelidad, ayuda militar, consejo. Y luego estaba la servidumbre. Que era la relación entre el señor feudal y los campesinos. Los campesinos, los siervos, estaban atados a la tierra. No eran esclavos, pero no eran libres de irse. Trabajaban la tierra del señor a cambio de protección. Protección que era muy necesaria en esa época de tanta inseguridad que comentábamos antes, tras la caída carolingia y con las nuevas invasiones. Y la sociedad quedó estructurada de forma muy rígida, en órdenes o estamentos. Clarísimo. La nobleza, los que guerreaban, velatores. El clero, los que rezaban y, muy importante,
controlaban la cultura y la educación, oradores. Y la gran mayoría, el campesinado, los que trabajaban, laboradores. Pero, ¿todo era campo y castillos? No, no. Hacia el siglo XI empezó a haber un renacimiento urbano. Las ciudades, los burgos, que habían decaído mucho, empezaron a resurgir como centros de comercio y artesanía. Y ahí aparece una nueva clase social. La burguesía. Exacto. Artesanos, mercaderes, que vivían en los burgos y no dependían directamente de la tierra. Se organizaron en gremios para regular sus oficios. Y en esas ciudades también nacieron o se revitalizaron las universidades. Un mundo feudal que empieza a cambiar. Y en ese contexto de fervor religioso, de poder creciente del papado, surgen las cruzadas. Sí, entre los siglos XI y XIII. Fueron campañas militares impulsadas principalmente por la Iglesia Católica, con el Papa Urbano II a la cabeza, que las convocó en el Concilio de Clermont en 1095. El pretexto o el objetivo declarado era recuperar Tierra Santa, Jerusalén, que estaba bajo dominio musulmán. Ese era el objetivo oficial, sí. La primera cruzada, de hecho, tuvo un éxito militar inicial y conquistó Jerusalén, aunque fue algo temporal y muy sangriento. Hubo muchas otras. La tercera es famosa, la Cruzada de los Reyes, con Ricardo Corazón de León, Felipe Augusto de Francia, que terminó en un pacto con Saladino, el líder musulmán. ¿Y las consecuencias reales de todo esto, más allá de lo militar? Pues mira, tuvieron consecuencias importantes y variadas. Por un lado, reactivaron mucho el comercio entre Oriente y Occidente, sobre todo a través de las ciudades italianas como Venecia y Génova. Eso benefició a la burguesía que mencionabas. Claro. Por otro lado, debilitaron a muchos señores feudales que gastaron fortunas o murieron en las cruzadas. Y eso, a la larga, fortaleció el poder de los reyes de las monarquías. Pero también, lamentablemente, aumentaron muchísimo la intolerancia religiosa y la tensión entre cristianos y musulmanes, y también hacia los judíos en Europa. Un legado complejo, sin duda. Y así, llegamos al final de la Edad Media, o al menos al principio del fin, con la crisis del siglo XIV. El siglo XIV fue terrible para Europa. Un periodo de crisis generalizada. Una tormenta perfecta, podríamos decir. ¿Qué factores se juntaron? Varios y muy graves. Primero, un cambio climático. Se habla de una pequeña edad de hielo. Hubo un enfriamiento, malas cosechas, y eso trajo hambrunas terribles. Luego, la catástrofe demográfica por excelencia. La peste negra llegó de Asia, probablemente a través de las rutas comerciales, alrededor de 1348. Fue devastadora. Se calcula que pudo matar a un tercio, quizás más, de la población europea. Una mortandad inimaginable. ¡Qué barbaridad! Y a eso súmale guerras constantes, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que devastó regiones enteras. Y para rematar, una crisis religiosa profunda, el cisma de Occidente, con 2 y hasta 3 papas, reclamando el poder al mismo tiempo. La autoridad de la Iglesia quedó muy tocada. El impacto de todo eso junto debió ser brutal. Lo fue. Una caída demográfica masiva que desorganizó la economía. Revueltas sociales, tanto en el campo como en las ciudades, por la desesperación. Una crisis de fe profunda. Todo esto aceleró la decadencia del sistema feudal, que ya venía mostrando grietas. Y preparó el terreno para lo que vendría después. Exactamente. Abrió paso a nuevas formas de pensar, como el humanismo, y marcó la transición, lenta pero inexorable, hacia otra época, la Edad Moderna. Y bueno, con eso cerramos este recorrido por la semana 7. Un vistazo, concentrado, pero creo que bastante completo, a la compleja y a menudo mal entendida Edad Media. Sin duda. Un periodo que fue mucho más que un simple interludio oscuro entre la antigüedad y el Renacimiento. Fue el crisol donde se forjaron muchas de las estructuras, las identidades, las tensiones e incluso las ideas que definen nuestro presente. No fue solo un final, fue la base de mucho de lo que vino después. Esperamos que esta síntesis, esta conversación, sea de gran ayuda para quienes se preparan. Recuerden que pueden suscribirse para futuros repasos y revisar los materiales que dejamos en la descripción. Mucha suerte con el estudio.
Exacto. Nos encontramos en la próxima exploración histórica. Hasta pronto.